Muy bien, ahora vamos a entrar en un nuevo tema que trata de qué es la lectura crítica. Entonces, aquí vamos a ahondar un poco más precisamente en explicar qué es la lectura crítica, profundizar en ese tema. También les voy a explicar muy bien eh, lo que deben hacer para una buena comprensión y espero que estén muy atentos a este video. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar explicando lo que es la lectura crítica. Bueno, entonces, ¿qué es la lectura crítica? La lectura crítica es un proceso complejo de lectura que lleva implícito la capacidad de interpretar y realizar juicios sobre la información que subyace en el texto. Es una evaluación del texto en la cual el lector valora el contenido. Toma el lenguaje, el cual debe ser claro y comprensible, y analiza la relación del texto con otros que traten del mismo tema. Bueno, la lectura crítica se puede emplear como una técnica de análisis de contenido que se puede desarrollar haciendo una primera lectura de exploración, una segunda lectura de comprensión y una lectura final para verificar la comprensión del contenido. Muy bien, entonces nosotros no podemos simplemente esperar que vamos a leer un texto y ya con leerlo una vez vamos a entender absolutamente todo, ¿no? Nosotros tenemos que saber que vamos a leer, que tenemos que leer varias veces, ¿no? Nosotros no podemos simplemente leer una vez y ya con eso pretender que se nos haya quedado todo y vamos directamente a la respuesta. No. Nosotros lo que debemos hacer es tener el texto cuando estemos presentando el ICFES. Vamos a leer el ejercicio que nos entreguen. Lo leemos una vez, lo leemos despacio y concentrados. Y nos vamos a la respuesta y entonces volvemos y lo leemos. Mejor si lo leemos al menos unas 2 veces. ¿Listo? Eso nos va a permitir poder comprender muchísimo mejor todo el texto. Entonces, aquí hace referencia a que vamos a analizar la relación de este texto con otros que traten del mismo. Entonces, para precisamente, digamos, nosotros hacernos nuestro propio concepto después de haber leído de varias fuentes un mismo tema. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos leer, digamos, vamos a buscar un tema, no podemos solamente buscarlo de Wikipedia, sino que tenemos que buscar más fuentes y vamos a comparar esas 2 fuentes y sacar, bueno, incluso más fuentes, y vamos a sacar una conclusión de varias lecturas que hacemos sobre el mismo tema. Bueno, características de la lectura crítica. La lectura crítica se tiene como finalidad lograr la comprensión total del texto leído. Por ello se vale de diversas técnicas como las que se presentan a continuación. Interpretar la intención o propósito del autor. Verificar la originalidad del contenido. Contextualizar la información del texto con el área en relación, data y demás contenidos acerca del mismo tema. Verificar la veracidad de la información y fuentes consultadas. Analizar los argumentos empleados y la interpretación de los mismos por parte del autor. Bueno, muy bien, entonces, interpretar la intención o propósito del autor. Nosotros cuando leemos tenemos que tratar de meternos lo más que nosotros podamos en el texto que estamos leyendo. Si nosotros empezamos a saber cuál es la intención del autor, eso nos va a poder permitir comprender mejor el texto, lo que el autor no está diciendo, digamos, de una manera literal, lo que él quiere decir. Verificar la originalidad del texto,
mirar pues que lo que estamos leyendo sea una información verídica, ¿no? Que no sea como cualquier cosa que alguien quiso escribir y simplemente eh, lo subió a internet, ¿no? Sino tenemos que mirar que en realidad lo que estamos leyendo tiene una base real, ¿cierto? Como quien dicen por ahí, no podemos comer el cuento completo. Muy bien, vamos con las otras características, ¿no? Establecer relaciones lógicas entre el contenido del texto y los conocimientos del lector. Determinar los aciertos y desaciertos del contenido, es decir, si hay errores en los datos, imprecisión de la información, dificultad en la exposición de conceptos, entre otros. Se recurre a los criterios personales que se tiene acerca del contenido leído. Ok, muy bien, eso hace referencia precisamente a que pues nosotros no podemos, digamos, como creer todo lo que estamos leyendo, sino tenemos que empezar a juzgar y decir, bueno, lo que ponen ahí, ¿será que en realidad es cierto? Y eso nos va a llevar a ir a otros, a buscar otras fuentes. Digamos, estamos leyendo un libro sobre la glaciación. Entonces, ¿cuál fue la última era glaciar y todo ese tema? Y resulta que dicen que fue hace 3000 años. Pero nosotros empezamos a leer otros libros, empezamos a profundizar mucho más en el tema y nos vamos a dar cuenta que ese es un tema que digamos que si llegaran a decir que fue hace 3000 años, alrededor de 12.000 años, termina casi 100.000 años. ¿Sí? Entonces a eso hace referencia. A veces hay una imprecisión en la información y uno tiene que decir, esta parte no me convence, o vamos a buscar otra fuente a ver si lo que están diciendo aquí es totalmente cierto. O sea, siempre tenemos que dudar de lo que estamos leyendo y buscar otras fuentes que lo apoyen, ¿no? No solamente porque salió en un libro decía eso. Bien, ¿y cuál es la otra fuente que usted leyó? No, mire, yo leí esto y tenemos que comparar. Y eso permite que nosotros podamos conocer mucho mejor un tema y hacia eso es a lo que va guiado la lectura crítica. De allí que de la lectura crítica también surjan lectores críticos con la habilidad de analizar, interpretar y reflexionar tanto la información que se presenta a simple vista como aquella que se encuentra entre líneas. ¿Listo? Entonces lo que yo les decía, vamos a interpretar lo que nosotros estamos leyendo, ¿cierto? Pero también lo que se quiere decir. Porque digamos que tenemos que saber, obviamente, digamos que no solamente leer las palabras que están, como ya les había explicado, sino bueno, ¿qué es lo que en realidad quiere decir cuando me dice esto? O que tal vez sí quiera decir eso, pero profundizar tal vez un poco más en eso. La lectura crítica conlleva el pensamiento crítico porque el lector ha fomentado sus herramientas de lectura y comprensión, por lo cual puede generar juicios de valor con base según a sus conocimientos y experiencias. Por otro lado, la lectura crítica se puede considerar también como una técnica de estudio, ya que una vez comprendido el texto, el estudiante puede elaborar resúmenes, mapas mentales, esquemas, establecer opiniones, entre otros. Muy bien, entonces ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es la lectura crítica. La lectura dejó de ser todo aquello que se ve, oye y pronuncia lo mismo. Ha pasado a formar parte de la vida del hombre, dado que a través de ella se asegura la producción de conocimientos y la experiencia humana. Sin embargo, este proceso requiere de niveles hacia su mejor ejecución. Entre ellos tenemos la literalidad, organización, entre otras. Una de ellas es de nivel crítico, que se orienta a una lectura crítica, la cual desarrolla la valoración y la creatividad interpretando al autor, los significados del texto
y la manera en la que influyen los antecedentes tanto de emisor como de receptor. Finalmente, una lectura crítica promueve el desarrollo del pensamiento a pensar por sí solo, metacognición, y hacia un aprendizaje auténtico, total y para toda la vida. Bien, en este resumen me gustó bastante lo que decía aquí porque es como, precisamente pues como que dice como lo más, de una manera bastante clara, todo lo que yo había explicado en este video. Sí, entonces esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Listo? Cada vez que leamos, vamos a profundizar y bueno, ¿qué quiere decir aquí en realidad con este texto, no? Y bueno, muchísimas gracias y ya nos vemos en otro video.